Trabajar en la computadora. Muy bien. Nosotros en nuestro día 2 de la maratón de sobrevivir a tu internado vamos a estar viendo acerca de un plan. Este plan es un plan secreto que es para vivir un internado sin castigo. Y aquí quiero que me coloquen en el chat cuántos de ustedes quisieran que los castiguen. Me imagino que nadie, así que si no quieren que los castiguen en su internado, comenten 5. Entonces, vamos a agarrar y vamos a ver cuál es la manera más efectiva para poder tener un internado sin castigo, sin que te hagan dobletear, sin que te estén insultando, sin nada, porque obviamente a nadie le gusta que lo maltraten, a nadie. Muy bien, perfecto, hay muchos interesados. Entonces, quiero aclarar algo. ¿Para qué es el grupo de WhatsApp? ¿Y para qué son los workbooks? Porque hay algunas personas que me dijeron, ¿sabe qué, doctor? Me voy a salir del grupo porque manda muchos mensajes, pásamelo por acá el link. Y le dije, mira, así como vos soy muchos, pero en el grupo estoy mandando toda la información para que pueda ser específico, porque ya también hay otras personas que se están haciendo pasar por mí, y ya que te dicen, entra a un grupo de WhatsApp, a este es privado, deposita, yo no les voy a escribir por WhatsApp para decirles que se inscriban a algo o pasarles un QR ni nada de eso, mucho menos si es un QR de Tigo Money. Lastimosamente hay personas malintencionadas que están haciendo eso, entonces por eso hay más razones que yo les recomiendo que solamente vean y presten atención a la información que yo mando al grupo de WhatsApp. Y por otra parte, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que todo este conocimiento adquirido, para qué les va a servir? Estar tranquilo y sin estrés cada día de tu turno, en tu internado. Y aparte de eso, la principal causa de tus migrañas. ¿Cómo vas a rellenar una historia clínica de más de 13 hojas? Vas a tener que rellenar historias clínicas y pueden ser mucho más grandes si es que vas a estar en un hospital de tercer nivel y peor si vas a estar en un servicio de medicina interna. Las historias clínicas son extremadamente amplias. Entonces, por esa misma razón, para que no te castiguen y salir a tiempo, tenés que tener una clave, saber cómo organizarte. Y no solamente vos, tenés que trabajar en equipo con todos tus compañeros de tu rote, de tu servicio y de tu turno. Y al final de la clase, como les comenté, el día de mañana voy a estar abriendo unos cupos que va a ser algo exclusivo y privado que les va a ayudar muchísimo. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Qué clase de personas quieren ser? El interno convencional, el número 1, que está yendo al hospital porque ni modo, ya se arrepintió de la carrera, pero no quiere frustrar a sus padres, se siente arrepentido, pero que se va a dedicar a la pachanga, o quieren ser el interno que literalmente se dedica al estudio, porque tienen que saber que ustedes van a manejar vidas, van a atender pacientes. Y si no sabes atender a un paciente, realmente es un problema muy serio. Ponete a pensar que el día de mañana ya pueden ser esos pacientes tus familiares y que un interno los está atendiendo, que los está atendiendo mal, que les está respondiendo mal, o que ese interno no sepa hacer algún manejo básico. Entonces, yo creo que todos queremos ser el tipo número 2. Ninguno debe querer ser el número 1. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo sobrevivo a mi internado? Seguramente puede ser también una pregunta que algunos se hagan, pucha, ¿y quién es este sujeto? ¿De qué nos está hablando? Y aquí hay algo que lo pueden encontrar en mis redes, principalmente en TikTok, ya en la que yo estoy contando mi historia. En uno de mis primeros videos que empecé a subir, pueden revisar que cuenta mi historia, mi experiencia desde provincia, de cada una de mis rotaciones, para que puedan más o menos también familiarizarse un poco con lo que es el internado. Pueden llegar a revisar. Pero antes de eso, te voy a comentar cómo vas a tener un internado mucho más llevadero con un viaje simplificado en 3 pasos, que esto es algo que yo he podido descubrir. Y yo no te preocupes, en un comienzo yo también estuve miedo de estar solo, tenía miedo de quedarme en emergencia, no quería bajar a mi turno de emergencia, me sentía desanimado, sentía que no iba a saber qué hacer, me daba miedo presentar a los pacientes, tenía miedo que me castiguen, pero hasta que yo pude entender cómo funciona el sistema. Cómo funciona el sistema, cómo puedes evitarte los castigos, cómo puedes evitarte todo el tiempo de tu internado ser un simple secretario, sino que vos también puedas literal poder ser un médico de planta, que puedas meter mano, que puedas atender pacientes, que vos puedas hacer los manejos. Obviamente no vas a operar solo, ya a lo mucho vas a llegar a ser el cirujano número 2 si es que tu residente es el cirujano número 1 porque ya es de noche. Entonces son algunos tips que yo les voy a ir dando con todo este plan, ya que descubrí este método. Y en este viaje simplificado lo que tenés que hacer es clave, pensar siempre fuera de la caja, poder ver un poco más allá.
¿Por qué? Porque en medicina los pacientes no te llegan solamente con una crisis hipertensiva, no te llega solamente con un resfrío, ya, o con una infección, un pie diabético, te llegan teniendo de todo. Y si vos querés ser extremadamente cuadrado y basarte con lo que más o menos tenés conocimiento, puedes llegar a cometer alguna falla o un error. Y por otra parte, te va a tocar ser el líder que te gustaría seguir, porque muchas veces te va a tocar estar solo, no van a haber residentes, no va a haber un jefe adscrito, te va a tocar ser vos con la enfermera o incluso solo con el portero. Y te va a tocar tomar las decisiones base para poder hacer ese manejo. Y para eso es importante, lo que le había comentado, el ABCDE en emergencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué es lo que tenés que pedir? Entonces, yo aquí les tengo un caso clínico de un paciente que, que tuve. Y este caso clínico, ¿por qué lo cito? Porque fue increíble cómo se desenvolvió y se los voy a leer. Paciente masculino que responde, no voy a decir el nombre, y ahí tenía aproximadamente entre 55 y 60 años, no recuerdo muy bien. Este paciente llega al servicio de emergencia en ambulancia el día 1 de junio del 2021-2022, ¿ya? Y que presenta del presente año, bueno, acompañado de familiares y refiere dolor en el pecho tipo anginoso, opresivo y que se irradia al miembro superior izquierdo, además de presentar disnea de inicio súbito. Se sospecha inicialmente de un infarto agudo de miocardio. Ahora, el familiar refería que desde la mañana estaban teniendo problemas en el hogar y momentos previos a su llegada tuvo una discusión por teléfono, motivo que se sospecha que fue el origen del cuadro agudo. Entonces, este paciente tenía una sintomatología de 90-48, frecuencia de 88, frecuencia respiratoria 28, saturación 94 y temperatura de 37,8. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza con todo este cuadro clínico? Solo leyéndolo. Ya, claro, un IAM. En un inicio se sospechaba, y incluso yo estaba de pasada, no estaba en el servicio de emergencia en ese entonces, estaba de pasada como médico de planta, y en el servicio de emergencia ya lo estaban por tratar como un infarto de miocardio. Así de entrada, lo vieron, dijeron, no, me duele el pecho, se me está irradiando el dolor hacia el brazo, hacia la espalda, y ya lo estaban manejando como un infarto de miocardio. Pero hubo algo que es importante, y esto no es un cuadro que me sucedió en el internado, ya fue en la práctica, ya como médico. Ya lo estaban manejando como un infarto. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que como yo vi cómo llegó el paciente y al momento que lo bajaron en silla de ruedas y dijo, no, que yo puedo caminar, y lo empecé a ver cómo caminaba. Y era un señor obviamente del campo que estaba con sus abarcas, su típico pantalón anchito que van a ver que es muy característico de la gente del campo porque son trabajadores. Estaba cojeando y vi que en un pie tenía medias y en el otro no tenía medias. Entonces a mí me llamó la atención de ver que refería todo ese dolor que era muy característico de un infarto agudo de miocardio, pero su marcha estaba completamente alterada. El paciente no podía caminar y una persona que se está infartando obviamente camina encorvado por el dolor, pero este paciente arrastraba ambas piernas y además tenía solo una media, digamos, y salió porque estuvo con una llamada telefónica con un conflicto. El paciente ya estaba vestido y todo. No es que se olvidaron de sacarlo de emergencia, se olvidaron de ponerle una media y le pusieron los zapatos como sea. Pues ahí me llamó la atención y ay, perdón, voy a poner modo avión. No, 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 no. Entonces, un segundo. Voy a poner enfoque no molestar. Hasta mañana, que no me freguen. Perdón. Entonces, me pareció muy raro esa marcha y yo voy y me meto y quiero meter mi cuchara. Y en lo que voy y meto mi cuchara, el médico de base que está ahí en emergencia me dice, doctor, usted no es de acá, usted es de medicina interna, salga, no se meta. Este es un paciente de emergencia. Y yo le dije, deberías revisarle las piernas porque muy posiblemente el paciente no solamente se está infartando, puede ser que tenga algo más. Y me dice un poco unos cuantos cruces de malas palabras que me dio. Y cuando se acuesta, ya es cuando ya estaba en piso, se lo internó. El paciente no se estaba cursando con un infarto de miocardio. ¿Qué creen que es esto? Solamente viendo estas fotos. ¿Qué es lo primero que se les ocurre al ver esto? Exacto, TBP. Y ese dolor que parecía un síndrome coronario, ¿qué podría ser?
Exacto, un TEP. El paciente estaba teniendo un cuadro de un tromboembolismo pulmonar. Y ustedes saben que en la bibliografía el tromboembolismo pulmonar tiene una súper elevada tasa de mortalidad. ¿Y por qué? Porque lo principal con lo que se confunde es con un infarto agudo de miocardio. Pero ¿cómo lo vas a diferenciar entre un infarto y un tromboembolismo? Sencillo. Ha habido en algún lugar que se ha originado el trombo y ¿dónde es que principalmente se origina? En los miembros inferiores. ¿Y cómo puedes asegurarte que no vas a comerte un diagnóstico así? Revisando a tu paciente completamente, viéndolo al paciente desde cómo camina, de cómo camina hasta cómo te cuentan la historia, que el paciente ya estaba teniendo unos problemas, estaba por llamada y cuando se peleó le empezó a doler el pecho y ahí se fueron y te llega solamente con una media. O sea, algo, ni siquiera algo que está en los libros. Entonces ahí es donde yo les digo, tienen que pensar fuera de la caja, tienen que ver un poco más allá, ver las cosas por lógica y no encuadrarse en una caja. ¿Ya? Entonces este paciente efectivamente tenía un cuadro de una trombosis venosa profunda y estaba haciendo un tromboembolismo pulmonar. Esta foto es cuando ya el paciente ya estaba estabilizado, ya estaba mejor, ya se le había iniciado el tratamiento, ya todo. Y el paciente dentro de sus antecedentes estaba mencionando lo siguiente para que se puedan familiarizar un poco. Este paciente, uno era chofer de camión lechero, es decir, que todos los días salía en las mañanas, súper temprano, a ir a recoger la leche y la traía para distribuirla. Y yo le pregunté, ¿cuántas horas usted está conduciendo? El paciente me decía, no, yo al día al menos estaré sentado manejando unas 8 horas al día, continuo, me decía. Entonces eso es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, el paciente era gordo. Medía, si bien no me acuerdo, si no me equivoco, mejor dicho, pues el paciente medía 1,60 y el señor pesaba unos 90 y tantos kilos. O sea, realmente gordito, se puede apreciar incluso un poco en esta foto la panza que le he recortado. Y ya tenía antecedentes. Por ejemplo, la pierna que estaba afectada del tromboembolismo de la TBP era la pierna izquierda. Pero en la pierna derecha, todo esto de acá es que ella había tenido una cirugía que le habían hecho un, 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 un bypass de vena safena. ¿Por qué? Porque ya había tenido un problema, un tromboembolismo pulmonar, va de una trombosis venosa profunda y le habían hecho una cirugía de revascularización. Ya tenía el antecedente. Entonces, algo extremadamente grande, te lo estabas comiendo en cuestiones de segundos solamente por no tratar de ver un poco más allá. Entonces, con estas estrategias que están comprobadas, no solamente por mi persona, sino en general, vas a poder sobrevivir, es más, triunfar en el internado. Entonces yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes quisieran llegar a ser ese interno que literal pueda ayudar de esta manera, que puedan agarrar y decirte, doctor, gracias por su comentario, gracias por su criterio clínico? ¿Cuántos de ustedes no quieren llegar a poder tener esa situación en la que realmente se sientan útiles? Pueden comentarlo en el chat o pueden levantar la mano y les habilito. Te voy a habilitar. Ya te di para que puedas habilitar tu audio. A ver, si alguien quiere opinar algo, puede abrir su micrófono. Disculpe, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes no les gustaría poder literal llegar a ser un interno? Porque no quiero que ustedes digan, cuando sea médico voy a hacer esa clase de médico, sino ya mismo siendo internos que ustedes puedan llegar a dar su opinión con un criterio clínico tan certero que le digan, pucha doctor, gracias, que literalmente te reconozcan en tu internado. Y ahí, una vez vos empezás a hacer eso, te van a dar tanta libertad y vas a ser mucho más independiente y ya no vas a ser el interno secretario. Porque ahorita algo que veo mucho, ya con anteriores grupos con lo que he tenido estos materiales o similares, me decían, pucha, doctor, yo no quiero ser secretario en el internado. Y ya ahora ya han cursado su internado o están cursando actualmente y me dicen, pucha, doctor, realmente ese razonamiento o esa lógica o ese cuidado me está ayudando mucho y obviamente hacen papeles, pero también les dejan mucha independencia en meter manos, en hacer procedimientos ya mucho más certeros, más confiados. Entonces creo que eso es algo que como han puesto en el chat, todos apuntamos. Exacto. Entonces, algo súper importante, el ABCDE. ¿En qué consiste? El ABCDE es tu manejo básico, y no solamente en emergencia, con todos tus pacientes tenés que llegar a verlo.
y ya tenés que ver cómo está la vía aérea, y ya si está permeable o no está permeable, la B que es de breathe, respiración, respira o no respira, la C que es de circulación, y ya entonces vas a ver si tiene pulso o no tiene pulso, la D que es el déficit neurológico, si tu paciente está conectado. Yo le digo, está conectado a tierra o ya está desorientado, somnoliento, letárgico, y exposición, que viene a ser que viene a ser todo lo otro relacionado que pueda tener. Ya si es que, por ejemplo, es un accidente y vos lo ves, tu paciente está con la boca reventada, ya lo entuban, ya te verificas que está respirando, la circulación ya está subiendo, ya le pusieron su expansor de volumen, déficit neurológico obviamente tiene porque tuvo un accidente, pero ¿qué pasa si vos no revisás la E? ¿En qué consiste la E? Ver la exposición. ¿En qué consiste? Voltearlo a tu paciente para ver si no tiene algún fierro, algún cuchillo, algún vidrio enorme clavado en la espalda, si no tiene algo, porque después lo entubaste, está todo bien, pusiste su expansor de volumen y ya está todo. Pero empezás a ver que tu paciente, ya habiendo hecho todo eso, se va a empezar a impotenzar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a decir, pucha, se está desangrando. Una cirugía laparoscópica explorativa, una laparotomía explorativa, perdón dicho. ¿Ya? Lo vas a abrir a tu paciente par a par y no vas a encontrar nada que está desangrando. ¿Y qué resulta cuando acordás? Te empieza a gotear sangre en el zapato, en la bota de quirófano. ¿Y cuál es el tema? Había tenido una herida en la espalda que estaba sangrando. Te hubieras ahorrado el abrirlo a tu paciente de punta a punta solamente volteándolo. Entonces, siempre en todo hay que hacer el ABCDE. Aunque sea un paciente con lo que sea, háganlo. Esto lo hacen en menos de 30 segundos, que ustedes pueden verificarlo. Entonces, ¿en qué consiste? La a manera detallada, consiste en que vas a hacer una inmovilización de la columna cervical. ¿Ya? En esta inmovilización de la columna cervical, obviamente esto no le vas a hacer a un paciente con un pie diabético, ya esto es un accidente de tránsito o bueno, algo así, ya porque en provincia te va a tocar mucho. Si te toca irte a un pueblo bien lejos, te van a llamar y te van a decir, centro de salud, Espejillo, digamos, ¿no? Hubo un accidente en carretera, tiene que ir y te va a tocar irte en ambulancia y vas a ver el súper accidente de carretera, porque a veces están involucrados dos movilidades, y te va a tocar agarrar a todos los pacientes y hacer lo mismo, porque te vas a ir solo con un paramédico. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer la inmovilización de la columna cervical, además vas a tener que hacer una tracción mandibular. ¿En qué consiste? Yo le digo que tenés que hacer tus manos como si fueran dos pistolas, pero quiero ver que se vea mi cara. Eh, no sé dónde. Bueno, espero que me puedan ver. Por aquí, aquí está. Ya, entonces lo que tienen que llegar a hacer es agarrar sus manos, como yo le digo que tienen que hacer como si fueran dos pistolas, y van a colocar los pulgares prácticamente debajo de las orejas, y con esto de aquí van a hacer la tracción mandibular, que es abrir la vía aérea. ¿Para qué? Para verificar si no hay algún objeto o algo. Yo no les digo que tienen, en realidad no se tiene que meter la mano para buscar si hay algún objeto que está ahí metido. ¿Por qué? Porque al sacarlo por los nervios y todo, peor si es tu primera vez, puede ser que llegues a impulsar y puedas hacer que se entre más a fondo y le vas a tapar la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una tracción mandibular y vas a revisar si no hay superficialmente algún objeto que lo puedas retirar con los dedos o con alguna pinza, ¿ya? Y vas a hacer una aspiración de toda la vía aérea, ¿ya? Hay algunos como que son como unas bolitas de goma con los que se aspira, vas a aspirar líquidos, fluidos y todo, y lo vas a poner en una posición de lateral. ¿Cuál es la posición de lateral? De cúbito lateral izquierdo, ¿ya? Entonces, lo colocas en una posición de seguridad. Esto igual se hace en pacientes que tienen crisis de epilepsia, ¿ya? Y ahora, una pregunta. ¿Se tiene que agarrar la lengua o no se tiene que agarrar la lengua? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? En un paciente. Porque hay algunas personas que dicen que se pueden ahogar con la lengua. No, bienísimo. A la lengua no la tocas, no manipulas ni nada. No es posible que un paciente se atore con su lengua, por más que tenga una lengua como de caballo enorme. No se van a atorar, porque la lengua tiene su posición anatómica normal, que va y se acomoda y que no obstruye toda la vía aérea. Es más, vos ya metiendo tu mano tratando de moverla, sí te va a obstruir, sí vas a obstruir la vía aérea e incluso el paciente te puede llegar a morder y una mordida por una persona humana es extremadamente dura, te puede llegar a arrancar el dedo. Y posterior a eso, la B.
¿ya? ¿Qué es la respiración? Vas a hacer suministro de oxígeno. Siempre en provincia, sálganse con su tanque de oxígeno y verifiquen que esté cargado. Si van a traer un paciente de provincia de Santa Cruz, tráiganse un tanque de oxígeno o tráiganse dos si es posible. No se arriesguen a decir, ay, hay tanques, revisen que tengan oxígeno, porque no hay nada más feo que un paciente en pleno camino, te vas a tardar tal vez 6 horas, dependiendo de dónde te toca estar, te vas a tardar 6 horas en llegar a Santa Cruz y a mitad del camino se te va a acabar el oxígeno. ¿Qué vas a hacer? Uno me va a decir, voy a empezar a bucear, pero saben que hay consecuencias si a un paciente solamente lo ambuceas por varias horas. Puede producir un cuadro de hipoxia cerebral, ¿ya? Que el paciente puede quedar con secuelas. Y por último, ya la presión. Hay que ver cuánto está el pulso, hay que ver si el paciente, cómo está la presión arterial, el pulso, tenés que verificar, ver de tratar de controlar la hemorragia, ya se hace un torniquete para controlar la hemorragia. Por ejemplo, si tenés una lesión ya que está sangrando en el brazo, tratás de buscar alguna de las articulaciones para hacer un torniquete para bloquear el suministro de sangre para que deje de sangrar. Y de ahí el déficit neurológico ya es una inmovilización de la columna total. Hay que desplazarlo con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un traumatismo y si vos lo movilizás o lo tumbás, como hay algunos videos que circulan de cómo los tumban los paramédicos a los pacientes, puedes producir un daño. Peor si es un TEC o si hay una fractura en base de cráneo o alguna lesión a nivel de la columna, puedes producir un daño mayor. Y en algunos pacientes se administra glucosa, porque a veces todos estos pacientes tienen todo esto, pero se están desmayando. ¿Y por qué? Están hipoglicémicos. ¿Ya? Y la exposición. Ver si el paciente no tiene alguna herida en la espalda, ver si no tiene una mordedura por algún insecto, serpientes, ya, alacranes, que es muy frecuente acá, y hacer el tratamiento de quemadura o las rotaciones de bloque. Seguido de eso, aquí hay un comentario. Las personas al principio lucen bien, porque puede ser que las lesiones estén ocultas y en realidad sean potencialmente mortales, como una hemorragia interna. Es muy importante volver a evaluar a los pacientes traumatizados con frecuencia utilizando la evaluación primaria. ¿Cuál viene a ser esta? El ABCDE. Y aquí viene algo extra. Ya, vos vas a hacer, prácticamente tienen que grabarse este algoritmo. Este algoritmo consiste que vas a hacer el ABCD de la evaluación, que es la evaluación del trauma, es el ABC del trauma de la evaluación primaria. Seguido de eso vas a hacer el historial sample, ya, que aquí se los voy a explicar porque posiblemente lo conozcan o posiblemente no. Y seguido de eso van a hacer una evaluación secundaria del trauma. Ya van a ver si el paciente tiene falla renal, si el paciente tiene alguna otra enfermedad, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ya es no importa. Un paciente no se va a morir en ese momento ya del trauma por un cuadro de un hipotiroidismo que no esté bien controlado. Entonces, vas a empezar a hacer el ABC, el sample, la evaluación secundaria, y si en el proceso de cualquiera de estas evaluaciones, ya sea primaria o secundaria, vas a detectar algún tipo de problemas que puedan ser potencialmente mortales, tienen que detenerse y trátenlos. No digan, pucha, ya lo revisé el ABCD y el paciente estaba bien, ya le vi el historial sample, ya está todo bien, pero ahora le estoy corrigiendo, no sé, su cuadro de hipotiroidismo, o le estoy solucionando su hipernatremia, pero vos ves que el paciente empieza a bajar la saturación de oxígeno, y la saturación de oxígeno no te va a bajar por una hiponatremia, ¿ya? O ves que el paciente se le empieza a bajar la presión, no va a ser por el trastorno hidroelectrolítico o, o el resultado de tu gasometría, ¿no? Es porque hay algo que está oculto que aún no lo has encontrado. Entonces, si vos ves que en el proceso de todo esto ya estás en la evaluación secundaria, en la que ya va a llegar el especialista o el médico de base o lo que sea, vos ves que algo dentro del ABCDE se está alterando, ya, detenete, tratalo y reportalo. Ya no esperes a, pucha, ya lo hice, no debe ser nomás que el paciente nomás es medio para nada. No lo hagan, no hagan eso. Entonces, ¿qué viene a hacer el sample? El sample viene a ser prácticamente por sus siglas, tiene sus características que le vamos a ir desglosando, que vas a ir viendo los signos y los síntomas. Y aquí es esto esencial para que vos puedas pensar fuera de la caja. Con cualquier paciente que tengas, hasta con una neumonía, vas a empezar a razonar y ver, a ver, en una neumonía, el paciente tiene una neumonía, pero ¿por qué tiene una voz ronca? ¿Será que algo no le he preguntado? Y le empezás a ver, ¿usted siempre tiene esa voz ronca o hace cuánto tiempo? No, siempre lo he tenido. O le cuento, doctor, que hace unos cuantos meses atrás empecé a tener la voz ronca y me cuesta un poco hablar y también respirar, principalmente por las noches. Y he sentido que tengo una bolita aquí a veces.
y vos no habías notado la bolita. Creías que esa bolita era relacionada a su cuello por la papada o algo, pero en realidad vas y haces un examen físico del cuello y verificás y el paciente puede ser que tenga un bocio o que tenga un adenoma tiroideo y ahí te estás comiendo otro diagnóstico, solamente por irte puntual a que tiene una neumonía. Entonces siempre revisan a sus pacientes completamente. Entonces, en un caso, el paciente tiene voz ronca, áspero, cambios en la voz, tiene dificultad para respirar, puedes pensar muchas cosas. Por ejemplo, un paciente que tiene alguna de estas alteraciones puede ser que haya tenido un cuadro en el que tuvo una caída donde se lesionó la cabeza, el cuello o algún tipo de quemadura. Las quemaduras también, el fuego, el vapor caliente o el monóxido que entra caliente por tu vía respiratoria te puede quemar la vía respiratoria. Y puede ser que esté inflamada, que puede estar obstruida. ¿Y cuál es el problema de una quemadura? ¿Ya? O que el paciente haya estado en un incendio y no se haya quemado. Que esa quemadura puede haber irritado ese vapor caliente que haya respirado, puede irritar la vía aérea y va a producir que un edema de glotis. Después tu paciente no va a poder respirar. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, todas esas cosas puedes ir preveyendo. ¿Por qué? Porque medicina no es lamentativa, medicina es preventiva. Seguido de eso, también entre signos y síntomas, tenés que preguntar, ¿cuánto tiempo ha estado sangrando? Algo súper frecuente. Cuando te llegue, no sé, un ejemplo, van a estar en ginecología obstetricia, su rote, y te va a llegar una mujer embarazada. Te va a decir, doctor, en la mañana manché un poco mi calzoncito con sangre. Ok, solo una vez, y a veces se los pasa de largo. Pero ¿qué sucede? Le puedes preguntar, ¿solo una vez manchó? ¿Cuánto manchó? ¿Cuántas veces ha cambiado de calzoncito porque manchó de sangre? Porque hay algunas mujeres que cuando ya están por están en trabajo de parto, tienen fluido del líquido amniótico y se colocan como un MODE. Y le preguntas, ¿cuántos modes ha utilizado en este día? Te dicen, no, he usado 8, 5 modes. Entonces, no es que ha tenido un sangrado leve, es que ha tenido bastante sangrado. O una paciente que te llegue con un cuadro de un aborto, ya que te llega con un cuadro de un aborto clandestino y te llega con tu síndrome de Mondor, ¿ya? Y hoy la paciente está colapsada, ¿no? Está con una tensión arterial de 60-40, en cualquier rato te puede hacer paro y te llega el interno o el paramédico, te la deja. Y si vos no le preguntas, muy bien, doctor, ¿le han pasado soluciones? ¿Le han pasado algo? La paciente ha sangrado, ¿cómo le encontró? Sí, estaba sangrando, que no sé qué, que nos la dejaron aquí tirada en el centro de ProSalud, pero no teníamos los equipos, no había ginecólogo ese rato y le hemos traído hacia acá. No sé, te va a tocar estar en la mata, en el japonés o en el bajío, donde sea. Y vos lo mandás, pero no le preguntaste, ¿cuánto has llegado a sangrar? ¿Desde qué hora estás sangrando? ¿A qué hora llegó a tu centro médico? ¿A qué hora llegó a ProSalud? Llegó a las 3 de la tarde, pero son las 8. Desde las 3 hasta las 8, 5 horas la paciente ha estado sangrando. Le preguntas, ¿cuántas vendas o cuántos paños ha utilizado para retener la hemorragia? Si no preguntas eso, te lo vas a comer. Y obviamente si te dicen, no, solamente he usado un paño, pero si te dicen, he usado 4 paños y saben cómo calcular eso, agarras el paño, todo así cargado de sangre y lo pones en una báscula y lo pesas. Y si el paño te sale que pesa 1,2 kilos, más o menos ha perdido 1 litro de sangre. Y en la clasificación de hemorragia, ya eso sería una clasificación grado B tirando hasta tal vez al C, digamos, ¿no? Porque ya 1,200, 1,500 te puede llegar a ser un grado C de tercer grado, vamos, ¿no? La hemorragia. Entonces, todas esas cosas tienen que ustedes razonar, porque van a estar de interno, y si ustedes no hacen, no preguntan, va a llegar tu médico, el especialista o el residente, te va a preguntar, y no le vas a, y no le vas a responder, te va a decir, pucha, doctor, ¿por qué no le pregunto? ¿Desde qué hora esta paciente está sangrando? ¿No le preguntaste si le pasaron paquetes globulares? O si le pasaron, ¿tiene grupo factor? No tiene. Entonces, todas esas cosas pregunten, y se van a salir solamente preguntando y viendo un poco más allá. Y pensar siempre en todo esto, que es bastante difícil que un paciente pueda calcular el volumen de sangre que ha perdido. ¿Ya? Pero aquí viene el factor, las vendas. Le puedes preguntar a un paciente si estaba medio lúcido, ¿sabe cuántas vendas le han cambiado? Sí, me han cambiado unas 3, me han cambiado unas 8. Eso les va a ayudar mucho para que no los castiguen, no les llamen la atención. Entonces, aquí, antes de seguir, quiero saber si está todo claro. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, Todo claro. por otra parte, hay que preguntar, ¿hay confusión o es somnolencia?
La confusión puede llegar a ser una lesión que puede ser un signo de un TEC, ¿ya? Que este TEC te puede producir una hemorragia y todo lo demás. Pero somnolencia es completamente distinto. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una somnolencia y una confusión? Y esto es algo que es extremadamente sencillo, pero te lo van a preguntar. Te lo van a preguntar y te van a mandar a leer el diccionario, ni siquiera te van a mandar a leer un libro de medicina. Entonces, la diferencia, que una confusión, el paciente está ya completamente confundido, desorientado en tiempo, espacio, persona, con un Glasgow alterado, eso es una confusión. En cambio, una somnolencia es un paciente que te responde bien, pero que se está cayendo de sueño. Y ahí ya pensás en un trastorno hidroelectrolítico. Es la básica diferencia. Después, otra parte. Hay náuseas, vómitos, se ha informado que hay un entumecimiento, debilidad. Preguntar, ¿cuándo fue la última vez que la persona comió o tomó algo? La náusea y los vómitos pueden indicar una lesión abdominal. No solamente es porque haya comido algo. Una persona te puede vomitar hasta por un tema de una enfermedad de la vesícula. Una litiasis vesicular te puede producir náusea. No en todos los casos te va a llegar a vómito. Un paciente con una colecistitis te puede llegar a vomitar. Un paciente con una hepatitis aguda, una hepatitis alcohólica, te puede vomitar. Un paciente con pancreatitis te puede vomitar. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Vos agarrás y te llega el paciente, doctor, no es vomitar y siempre tengo náusea. Y vos, ¿qué has comido? Ah, es que comí los pollos, los asaditos de Doña Lidia. Y decís, no, eso están con chulupi. Y vos lo tratás ahí, ¿no? Va a tomarse su Bacterol Forte, ¿ya? Y se va a tomar este Magal D para las náuseas, los vómitos, la acidez y todo, y listo, para la casa. Y te lo comiste, y el paciente puede ser que estaba con una hepatitis alcohólica, no le preguntaste si bebe, no bebe, no le hiciste examen físico, porque por ahí también puede ser una pancreatitis. La pancreatitis también una de las principales causas son de origen biliar, principalmente, y por otra causa son el tema del alcohol y de los AINES. Entonces, solamente por preguntar, y te van a llegar pacientes que pueden estar muy enmascarados en las primeras horas, todas las enfermedades, pero conforme va evolucionando, va a explotar. Entonces, pregunten, hagan el sample, siempre. Seguido de eso, sencillo, alergia. ¿El paciente es alérgico a algo? Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. Si te dice un paciente que es alérgico a las penicilinas, ¿qué antibiótico le vas a dar para su faringitis? O está ahí con su absceso glúteo, ¿no? Está con su absceso y te dice, doctor, soy alérgico a las penicilinas y también soy alérgico al paracetamol. Y le duele, ¿no? No le puedes hacer nada. Y también al ketorol. ¿Qué vas a hacer? Eritromicina puede usarlo. Puede usar etromicina, sí. Macrólidos también, perfecto. ¿Ya? Entonces, si te sale un paciente que es alérgico a las penicilinas, yo no les voy a decir prácticamente lo típico que se llega a decir, que es el tema, y aquí les voy a mostrar una pizarra. ¿Dónde puedo hacer pizarra? ¿Ya? Porque lo normal es que agarran y te dicen, ah, el paciente es alérgico. Ay, el paciente es alérgico a la penicilina, entonces no le vas a dar cefalosporina. Se habla mucho de que la penicilina y la cefalosporina comparten cierto grado, ya su estructura molecular, y que no están contraindicadas. Pero las probabilidades de que produzca una reacción cruzada similar son extremadamente bajas, pero no te vas a arriesgar, no te vas a arriesgar. Cuando un paciente te diga que es alérgico a las penicilinas, te vas a acordar de pecamos, peca, pecamos. ¿Y a qué te vas a hacer acuerdo con pecamo? Aquí te vas a hacer acuerdo a penicilina, ya, penicilina, cefalosporina, pecamos, aminoglucósidos, ya, monobactámicos. Aquí monobactámicos. Esto viene acá. ¿Ya? Y la poderosa vancomicina. Si un paciente te dice que es alérgico a cualquiera de estos, vas a evitar dar cualquier antibiótico que entre en el pecamos B en realidad. ¿Ya? Pero ¿cuál le vas a poder usar? Para que no te lo tengas que aprender tantos nombres de memoria o que te puedas llegar a confundir, lo que vas a hacer es, te vas a acordar un paciente alérgico a penicilina, te vas a acordar de pecamos
y te vas a acordar del clima te amo. Clima te amo viene a ser clima te amo. Viene a ser la clindamicina, la clinda, los macrólidos, ahí está la M, los macrólidos, por el clima, te amo serían tetraciclinas. Te amo. Entonces, ahí, voy a borrar todo. Entonces vas a acordarte del pecamos y del clima te amo. ¿Ya? Entonces vas a preguntar las alergias, esto es súper sencillo. Y de ahí medicamento. El paciente, aparte de ser alérgico, ya ha usado la vacuna antitetánica, toma algún otro medicamento, el paciente está con anticoagulantes, el paciente ha tomado aspirina, estás con un paciente ahí con, por ejemplo, una hemorragia. Le vas a preguntar, ¿el paciente toma por si acaso aspirina? Te van a decir, no, pero hace un tiempo tuvo un cuadro, un infarto y toma enoxaparina. Ese ratingo vas a tener que pedir un concentrado de plaqueta o de plasma, porque el paciente difícilmente te va a coagular. Entonces, solamente haciendo aquí el SAM hasta acá, te estás ahorrando miles de problemas a vos y a los médicos con los que vas a asistirle. Ya, la P del sample, padecimientos del paciente, está embarazada. Hay que preguntarle a las mujeres en edad fértil siempre, ¿cuál es la fecha de su última menstruación? Ya, entonces, ahora voy a terminar con la P y les digo, entonces siempre a todas las mujeres van a agarrar y le van a preguntar cuándo es la fecha de su última menstruación. Y aquí les voy a mostrar una aplicación, y ahorita te respondo lo que me estabas preguntando. Eh, Hay una aplicación que se la van a descargar los que van a iniciar. eh, fum, pucha, y la eliminé que no veo nada de ginecología obstetricia ya. Entonces, creo que la tengo, calculadora, ya. No sé si pueden ver. Esperen. No, a ver dónde está mi cara. Aquí. Quiero que vean esta aplicación de acá. Ahí no se aprecia muy bien. Van a colocar en su buscador. Voy a hacer algo. Se lo voy a pasar ahorita aquí al chat. Van a buscar en el buscador. Les voy a ir pasando conforme vayamos viendo algunos temas relacionados a medicina. Algunas aplicaciones que les va a ayudar mucho. Esta aplicación que les va a ayudar bastante, ya viene a ser esta, que es una calculadora para sacar la fecha de última menstruación. Porque siendo sincero, cuando te toque hacer esto, vas a tener que hacer esa aplicación. Ya van a buscarla como calculadora, calculadora obstétrica. Ya van a buscarla como calculadora obstétrica y les va a salir cómo poder hacer la fecha de última menstruación. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque literalmente van a necesitar a sacarle su fecha de última menstruación, paciente que te llega, ¿ya? Paciente que le vas a tener que calcular. Sí o sí. Sí o sí le vas a tener que calcular su fecha de última menstruación porque no es el tratamiento igual para cualquiera. ¿Por qué? Porque imagínate, tú tienes una infección urinaria, ¿ya? Y en tu infección urinaria vas a terminar haciendo ¿qué? Vas a terminar haciendo, le vas a dar amoxicilina. Está contraindicado a una paciente con una infección urinaria que esté embarazada. Entonces, tenés que tener súper en cuenta y por eso, para que lo puedas sacar rápido, ya la calculadora obstétrica. Y por ejemplo, ¿alguien sabe en qué periodo no se tiene que dar la nitrofurantoína? Porque la nitrofurantoína también se utiliza para el embarazo en las infecciones urinarias. ¿Alguien sabe? Primer trimestre, ¿no? ¿La nitrofurantoína no se da en el primer trimestre? No te escuché, ¿puedes repetir? Primer trimestre, ¿no? Ya, ¿quién da más, quién da menos? Penicilina. Espera un poquito.
A ver, veamos sus comentarios. Ya, ¿quién? Ya, unos me dicen primer trimestre, otros tercer trimestre, otros me dicen segundo trimestre. ¿Por cuál nos vamos? Se puede siempre, pero hay un momento específico que no se da. Ya, no se da cuando la mujer está en trabajo de parto o principalmente cuando está en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque la nitrafurantoína te inhibe una enzima. Ya te inhibe una enzima, ya que esta enzima se encarga del tema del metabolismo y la formación de los glóbulos rojos. Y si vos una mujer que está en trabajo de parto, porque no necesariamente va a estar en términos, pueden ser partos inmaduros o pretérminos, y está con una infección urinaria y le empezaste a dar y hace trabajo de parto, muy posiblemente ese niño va a nacer con un problema, que es una hemólisis severa. ¿Por qué? Porque esta nitrofurantoína, cefalosporina, ya, carbapenems, penems, ya. Entonces esta nitrofurantoína te inhibe esta enzima que es la GP6, creo, no me acuerdo bien el nombre de la enzima, ya te va a inhibir esta enzima y le va a producir un cuadro, una hemólisis severa. Entonces, este cuadro de la hemólisis severa lo que va a hacer es monobactámica. ¿Ya? Entonces, este cuadro lo que va a terminar haciendo es que la mujer va a tener bueno, el recién nacido va a tener una hemólisis severa, entonces no se llega a dar. Ahora, ¿qué puedes utilizar ahí? Puedes usar un cefadroxilo, es una cefalosporina de segunda generación, ya puedes ir a usarlo sin problema, ya. Pero aquí le voy a colocar con otro color. Ay, aquí voy a hacer otro, que va a ser el clima, te amo. Que aquí tenemos la esplinda, macrólidos, tetraciclinas y aminoglucósidos. Perdón, me confundí, que es esencial para mí terminar escribiendo ahí. Entonces, esto sería el clima, te amo y el pecamos. Entonces, siempre por esa misma razón es necesario, exacto, la G6PD. Entonces, es esencial saber en qué fecha podría estar la mujer embarazada hasta parar cualquier medicamento. Porque hay algunos medicamentos que vienen a ser de parte de la clasificación A de la FDA, que puedes darle durante cualquier etapa del embarazo, ¿ya? Pero hay otros medicamentos que los puedes dar que son clasificación B, o que incluso pueden ser clasificación C, los puedes llegar a usar. Pero en alguna etapa en específica no puedes llegar a utilizar. Por ejemplo, la indometacina. No vas a utilizar por encima de las 22 semanas porque te puede producir un cierre del conducto arterioso, ya precoz. Y ahí, por ejemplo, si te nace un niño y sigue ese conducto arterioso persistente, se utiliza la indometacina porque la indometacina ayuda a cerrar ese conducto. Seguido de los padecimientos del paciente, hay que ver, ¿el paciente tiene alguna otra enfermedad? ¿Ya? ¿Tiene diabetes, embarazo, VIH, tiene algún trastorno sanguíneo? Sobre todo, siempre van a ver que en todos los pacientes que ustedes vayan a ver, principalmente cuando vayan a internarse, ya sea por cirugía, por el servicio de gineco, obstetricia, en pediatría, en todo, le van a solicitar la prueba rápida de VIH y su consentimiento. Peor si van a estar en cirugía, porque si están en cirugía y tu paciente no tiene VIH, prueba de VIH negativo, ¿ya? O por último, positivo, pero no la tiene la prueba, ¿ya? No lo van a operar y te van a castigar. Entonces, súper importante. Y la E, bueno, la L es la última comida, ¿no? La L hay que ver si tu paciente ha tenido alguna última comida por el tema de que posiblemente está en una emergencia, un TEC, y hay que preguntar a los familiares. Te dicen, sí, estábamos en una cena y salió el muchacho en su moto y se accidentó. Entonces, la L es saber la última comida que ha tenido. Y la E, acontecimientos que dieron lugar a la enfermedad. No es lo mismo que te lleve un paciente politraumatizado, ¿ya? Que se haya accidentado en moto, o que se haya accidentado en auto, que se haya accidentado en micro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mecanismo del trauma es completamente distinto. Y esto ustedes lo van a ver, los emergenciólogos lo van a hablar. Siempre es importante saber con qué arma fue golpeado. ¿Fue golpeado con un bate? ¿Fue golpeado con un palo? ¿Fue golpeado con un martillo? ¿Fue golpeado con qué? ¿Qué tipo de quemadura fue? ¿Eléctrica? ¿Química? ¿Fue una quemadura por llamarada, por fuego, agua caliente? Siempre es importante saber cuál fue el mecanismo del trauma, ¿ya?
ya que una persona que haya tenido una caída desde 3 metros o más del doble de su estatura, sobre todo en niños, un niño se puede caer de su propia altura y es un traumatismo, puede ser un TEC severo. En cambio, tal vez una persona de mi edad, si yo me caigo por encima de 3 metros, recién podría considerarse que ha tenido un traumatismo, podría tener un traumatismo severo. Claro, entonces siempre es importante ver, ya, en caso de niños y de personas de la tercera edad que tengan una caída de su propia altura, ya puede manejarse como un trauma severo, ya, y obviamente si es mucho más alto de su propia altura, es peor, y aquí viene el hecho, los padres que agarran a sus niños y los lanzan, ese padre que se les resbale ese niño, realmente no le va a contar. Yo he podido ver con mis propios ojos un padre que por estar haciendo esos juegos con su hijo, se le resbaló, lo habrá hecho volar por encima de unos 3 metros al menos, y cuando cayó se le resbaló. El niño seco al piso. El niño no sobrevivió. Llegó el padre desesperado a emergencias, todo doctor, que aquí, que allá. Tenía un TREC severo, tuvo una hemorragia brutal del golpe. Se enclavó, se hernió directo. Llegó ya herniado, llegó muerto, y eso que vivían cerca del hospital. Entonces, siempre es importante ver los acontecimientos que han podido dar lugar a la enfermedad, el mecanismo del trauma, ya si hubo un accidente, el paciente llegó, tuvo el accidente y él era ciclista, era peatón, era un transeúnte, estaba sentado y el auto fue y lo chocó por un doble impacto. Preguntar también a qué velocidad iba, porque no es lo mismo que una persona esté manejando a 60 kilómetros por hora y que haya salido expulsado por el parabrisas, a que haya ido a 80 kilómetros por hora y haya salido expulsado por la misma fuerza que va a salir. ¿Ya? Y por último, el cuestión de las quemaduras. ¿Cómo sufrió la quemadura? Solamente se quemó la mano porque era algo caliente o hubo un incendio en toda la casa. Ahí tenés que revisar la vía aérea. Entonces, el sample es esencial. Entonces, ahí no sé si hay alguna duda con el sample. Creo que, al menos en mi caso, yo nunca había visto el sample. Esto yo lo vi aparte en un curso extra que yo hice. ¿Alguna duda con el sample, doctores? Si está todo claro, coloquen el número 1. Belleza. Ahora, algo que sí o sí tenéis que saber reconocer. ¿Cuántos de ustedes saben leer una radiografía de tórax o, más importante, una tomografía cerebral? Si saben leer, coloquen 5, y si no saben leer, coloquen 0. Ya. ¿Qué es lo que más les gustaría saber leer? Me imagino que tal vez la tomografía puede ser lo que les pueda costar un poco más, porque está el tema de la neuroanatomía y las estructuras anatómicas. Tomografía. Ya, perfecto, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Hay ciertas imágenes que son extremadamente características, ya que no puedes permitirte vos como interno, ya, en no poder reconocerlas. Vas a agarrar una tomografía y literal tenés que saber reconocer. Peor con los trastornos que te voy a poner, si no los puedes reconocer, yo te aseguro que saliendo de esta clase, cuando vayas a ver cualquier tomografía, lo vas a reconocer a la primera. Y cuando veas a tus amigos del internado que no lo saben reconocer, hasta rabia te va a dar. Porque les cuento algo, leer tomografía es fácil. Es más fácil que una radiografía de tórax, en realidad. Es más fácil, hasta mi corteja me miren. ¿Ya? Y les voy a decir y les voy a revelar el por qué. Para empezar, antes de irnos a la tomografía o de irnos a la radiografía de tórax, resonar, lo que quieran, hay que empezar a gatear. No vayan a correr, empiecen con lo básico. Ya, esto yo le he dicho a muchos alumnos, doctores, no se vayan a tratar de ver cómo funciona ese medicamento si no conoces ni lo básico, no sabes farmacocinética, farmacodinámica, no vas a entender el mecanismo, el medicamento, por qué hace eso. Entonces, si ustedes quieren comprender a leer cualquier estudio imaginológico, tienen que saber lo básico. Esto al menos le va a servir
para radiografía de tórax, de abdomen, tomografía, resonancia. Esto con ecografía es completamente distinto, pero al menos con la gran mayoría de los estudios imagenológicos van a poder reconocer y diferenciar. Así que les pido que presten súper atención. Y aquí, antes de seguir, yo les quiero hacer una pregunta. Voy a dejar de compartir un segundo. Quiero saber, ¿ya?, si están con su workbook. Si están con su workbook, si están haciendo apuntes, si no están haciendo apuntes, o están nomás ahí morfando, tomando un cafecito con su pancito. ¿Sí? Entonces todos están con su workbook, haciendo sus apuntes. Perfecto. Quiero que me muestren sus workbook. A ver, muéstrenme en la pantalla. Quiero ver lo que están haciendo de sus apuntes. A ver, muéstrenme. Bueno, aquí no me están mostrando. Por acá. Bien, están ahí con sus workbook. Entonces están haciendo apuntes. Bien, doctores. Ya, perfecto. ¿Y yo por qué les digo esto? Porque es extremadamente reconfortante de que estén prestando atención, de que estén tomando apuntes, porque así siento que no estoy hablando a la quete. No te preocupes, Ana Julia, está grabada la clase, vas a poder verlas. Solamente tenés que estar atento al grupo, porque voy a mandar la grabación literal, ni bien termina, descarga y la subo. Entonces, perfecto que estén todos con su workbook. Sobre todo, aquí. Aquí sobre todo. ¿Ya? Aquí quiero que por favor presten súper atención, porque realmente yo sé que termina esto y van a estar mucho más familiarizados con las tomografías y no van a estar con miedo. Pues vamos a silenciar todo. Ya. Entonces, hay que entender cómo se llega a decir esto. Mientras más clarito la imagen, se dice radio opaco. ¿Ya? Y mientras más oscuro, radio lúcido. Yo sé que me van a decir, la vida sería más fácil si blanco sería lúcido y oscuro sería opaco. Pero los que descubrieron esto se quisieron complicar la vida, hacerlo todo opuesto. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver que de negro a blanco prácticamente una escala de grises. Lo negro vendría a ser aire. Cuando ves una imagen extremadamente negra, es aire. Por eso vas a ver que en el tórax los pulmones se ven negros. Y cuando vos lo ves un poquito más claro, un plomito más o menos, eso es grasa. Ahí vos vas a poder diferenciar tal vez el pericardio, el corazón, el esófago, la tráquea, se ve súper delgado, ¿ya? Y obviamente se ve de este color casi todo el cerebro, porque en el cerebro no debería haber aire, a no ser que sean los cortes más, más en base de cráneo. ¿Por qué? Porque en esta zona, ¿ya?, están lo que vienen a ser los senos paranasales, que son cámaras de resonancia. Y pregunta anatomía. Los senos paranasales, la función, son unas cámaras de resonancia que ayudan a que tu cabeza no sea tan pesada. Si no tuviera senos paranasales, no estaríamos con la cabeza así. Entonces, el cerebro, vamos a ver que prácticamente toda la tomografía del cerebro tiene esto. Prácticamente todo la tomografía del cerebro tiene esto. ¿Ya? Y en algunas partes vamos a ver que tiene algunos puntos blancos, ¿ya?, que está relacionado con el tema del líquido cefalorraquídeo. Sí, del líquido cefalorraquídeo o de los plexos corroideos. Lo vamos a ver un poquito más blanco, no tanto. Y obviamente en los huesos lo vamos a ver súper blanco, o sea, imposible de confundirte con hueso. Ya, metálico, cuando vemos que es un paciente con estirlas, con artefactos en la tomografía que vienen a ser perdigones que ha recibido un escopetazo, que van a llegar a ver, van a ver extremadamente blanco, que es súper metálico, y se dice una imagen radiopaca. ¿Ya? Entonces, hasta ahí todo claro. Si está todo claro, colóquenme 7. Porque si esto no ha quedado claro, más adelante va a ser chino. Perfecto. Entonces, esta imagen, guárdensela en su cerebro, sáquenle fotos, sáquenle captura, mándesela a hacer empastar, colóquenlo en el techo de su cama cuando se vayan a echar, la vean, porque esta imagen es la que necesitan recordar siempre. Si ustedes saben lo básico, van a poder saber todo. ¿Ya? Entonces, seguido de eso, esperen, quiero bajar aquí el chat.
Ya. Sigo de esto un poco más de gusto y gana de complicarnos. Ya. Las densidades con lo que entran los rayos X, ¿ya? Vamos a ver que tienen estas densidades, que esto lo ven más que nada los técnicos o los imagenólogos, que hipodenso es porque tiene una frecuencia de captación que es menor de 200 hacia abajo, son números negativos, ¿ya? Y obviamente todo lo que va a ser líquido va a estar cero, por eso es más claro, ¿ya? Pero no tanto. Y lo que es más hiperdenso, ¿ya? Va a venir a ser todo lo que va a estar pues con una captación de los rayos X muy por encima. Sí, exacto. Ya, entonces esto como cultura general, como cultura general. ¿Y por qué? Porque aquí es el tema. Así es como se debe ver todo esto. El hígado, la captación de la sangre, por eso la sangre, cuando usted ve una hemorragia subaracnoidea, tienen que ver como manchas un poco más blancas y todo eso. ¿Ya? Entonces, las densidades ya sabemos que una densidad hueso es un hiperdensa, es blanco. Una densidad aire, hipodenso, es negro. Una densidad masa o grasa, son en escalas de grises. Y una densidad líquido, bueno, pues clarito, ¿no? Y sin contraste es completamente negro. Y si vos ves una tomografía con contraste, lo vas a ver todo extremadamente blanco. ¿Por qué? Porque el contraste, obviamente, es un medio líquido que capta aún más la frecuencia de los rayos X, pero como es líquido, es blanco. Pero al ser, tiene esa función de captar más rayos X, va a ser un blanco brilloso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar con la tomografía, ¿ya? Esto para que se vayan familiarizando con las partes. Entonces, nosotros vamos a ver, esta es una tomografía que está cortada desde arriba y prácticamente una tomografía es como un pan molde. Ustedes cuando ven en esa tomografía todo el papelote y ven varias placas, varias imágenes, no es que sean imágenes separadas, sino que en la tomografía lo que hace es como agarrar todo el cerebro, toda la cabeza y agarrar como si fuera un pan molde. Vos vas a comprar tu pan molde del súper, tu Vikinger o tu Bimbo, el que vos querrás, compras ahí tu pan Bimbo ¿ya? Y vos vas sacando pedazos por pedazos del pan molde, esas rodajas. Eso es lo que hace la tomografía, te hace cortes como si fuera un pan molde. Entonces, si vos empezás desde arriba, ¿ya? Vas a ver que son cortes consecutivos. Entonces, no hay dónde perderte. Entonces, nosotros vamos a ver que obviamente todo esto blanco es el hueso, y nosotros vamos a ver que aquí en todo esto el hueso le dice que es la calota craneana, ya por arriba y por debajo vemos el seno sagital superior, ya, y vemos que todo esto, como les decía, la grasita o lo gris viene a ser plomito. Pero miren acá, por ejemplo, esto blanquito es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y tal vez un poquito lo más oscuro ya viene a ser el líquido que puede circular, el líquido cefalorraquídeo. Bueno, en realidad más esto, y estos ya son los vasos arteriales. Esto es el líquido cefalorraquídeo y bien lo gris viene a ser literal el cerebro como tal. Aquí estamos viendo todo esto lo normal. Seguimos viendo lo gris, acuérdense, todo lo que ustedes ven gris es el cerebro. Todo esto gris es el cerebro. Y ahora ustedes, aquí voy a agarrar y voy a empezar a enmarcar con un lapicero porque es esencial que ustedes puedan reconocer esto. Todo lo que es gris lo voy a hacer con celeste, que va a ser el cerebro como tal. Y aquí ustedes van a ver, todo esto gris de acá es la grasita normal del cerebro, porque el cerebro es abundante en lípidos, ¿ya? Todo lo que está alrededor, ¿ya? Todo lo que está alrededor. Ahorita que ustedes ya se familiarizan con estas imágenes, vamos a ver cómo se ve lo patológico, ¿ya? Y van a poder literal diferenciar. Ahorita tal vez le va a poder ser aún un poco confuso entre el gris y el más oscurito. Me van a decir, pucha, doctor, no me ubico, pero quiero que se acuerden de todo esto. Todo esto vendría a ser el cerebro. Ya quiero que puedan diferenciar sobre todo perdón, ahí se me fue el pulso, por hacerlo rápido. Entonces, todo esto quiero que ustedes puedan diferenciar, ¿ya? Quiero que lo puedan llegar a diferenciar. Ya, vamos a ir bajando. Ay, tengo que sacar esto. Vamos a ir bajando. Aún no puedo. Vamos a ir bajando y seguimos viendo. Ya, la hoz del cerebro. Aquí ya vemos estos más oscuros. Miren la diferencia del color. Son los ventrículos laterales. Ya, y un tips. Siempre los ventrículos laterales los van a ver, al menos yo lo veo, como si fueran dos ojos. Ahí me decía un profesor de imagenología
para ser un buen imagenólogo o poder reconocer, él lo decía porque pues los imagenólogos a veces son como los anestesiólogos, ¿no? Pucha, aquí me fue un poco más. Son medios droguis. Entonces, aquí nosotros ya vemos que son como dos ojitos, ya que son los plexos laterales, diré los ventrículos laterales, ya, son los ventrículos laterales, ya. Y aquí vamos a ver, tengo que bajar más esto, ya, y aquí vamos a ver, mira, densidad gris, la sustancia gris, vale la redundancia, ya, y la sustancia blanca, un poco más, donde está el líquido, ya, donde está el líquido circulando. Y pasamos, y aquí miren, ya los ventrículos laterales, más grandes. Y adentro de los ventrículos laterales, estas bolitas que podemos llegar a ver son los plexos corroideos. Obviamente, en un paciente con una hidrocefalia, vas a ver estos ventrículos laterales enormes. Entonces, voy ya viendo, toda esta tomografía es normal, por si acaso. Ustedes ya viendo que todo esto es lo normal, cuando ustedes vean unos ventrículos laterales mucho más grandes, van a decir, ole carácter, esto, esto no está tan normal. Cuando vos veas un ventrículo lateral que está hasta acá, que prácticamente una hidrocefalia te va a llegar así, y ya vos vas a decir, pucha, creo que están un poco grandes esos ventrículos laterales. ¿Por qué es? Porque obviamente es algo patológico. Eso se lo estudia, se lo investiga, hay que ver todo lo demás. Por ahí el bebé nació normal, pero puede ser que haya tenido tiene una neuroinfección, tiene un cuadro de una meningitis, puede tener algo. Ya se ve antecedentes, por ahí tuvo una faringitis, esa faringitis se le hizo no necesariamente una faringitis bacteriana, ¿no? Porque en niños menores de 3 años la probabilidad de tener una faringitis de origen bacteriano son muy bajas, pero una faringitis de origen viral, ese virus puede llegar a circulación, una viremia, y esa viremia puede pasar la barrera hematoencefálica, y esa barrera hematoencefálica te puede producir una encefalitis viral. ¿Ya? Y por si acaso, en niños, lo más frecuente si te da algún tipo de infección no es una bacteria y no son los estreptococos o neumococos. ¿Ya? Lo más frecuente viene a ser influenza, virus sincitial respiratorio, vienen a ser todos estos que vienen a ser los virus del resfrío común para influenza. Entonces, en niños, súper importante, un pro tips extra, ¿ya? No pensás principalmente en bacterias, pensás más que nada en cuadros virales. Entonces, volvemos aquí con nuestro dibujo. Ahí tengo que hacer zoom. Quiero seguir dibujando, no me deja. Quiero seguir dibujando y no me deja. Ya, ahora sí. Entonces nosotros vemos aquí, miren, estos plexos corroideos con los ventrículos laterales. Lo vemos, pero me están volviendo a llamar. Ya, un segundo. Es Cecilia, por si acaso. Ya. No. Entonces volvemos, vemos aquí los ventrículos laterales, los plexos corroideos, es más azul, diré es más oscuro porque hay una mezcla con el líquido cefalorraquídeo y eso ya está conectado al drenaje y todo lo demás, ¿ya? Y vamos a ir bajando, ahí siguen entrando los ventrículos laterales, bueno, aquí ya vemos otras estructuras más que es el núcleo caudado, y esto es un poco más de ojo, ya prácticamente aquí se ve un pequeño círculo que ya es el núcleo caudado, con un pequeño circulito, miren, mínimo, de lo que estoy rebordeando, por la parte interna de lo que estoy redondeando, es el núcleo caudado. ¿Ya? Entonces todo esto es lo normal, lados del cerebro, los septum, todo esto le pueden ir sacando una captura, ¿ya? Y ya saben prácticamente lo más importante, lo que es completamente gris, es la grasa, es lo normal, es la estructura del cerebro. Ya lo que es más oscurito ya es la circulación, es lo que está el líquido cefalorraquídeo circulando. Y ya lo más oscuro, bueno, ya es una mezcla entre el líquido cefalorraquídeo y lo que está conjunto a todo el drenaje que hay. ¿Ya? Entonces, todo esto vamos a ir bajando. Ahora, aquí algo, por ejemplo,
Ya, aquí es algo bonito, por ejemplo, esto ya le dicen algunos libros que vendría a ser como una carita de un chinito para poder ver el cuarto ventrículo y el inicio de los ventrículos laterales. Como es una carita de un chino, que en algunos libros te lo dicen, hay otros que te dicen que es como un Mickey Mouse. La verdad que yo más lo veo esto como la carita de un dibujito chino, o para los hombres que han visto Dragon Ball, este parece Majin Buu gordo, porque literal así es su cara, más o menos. Y disculpen, no soy muy buen dibujante. ¿Ya? Entonces, y aquí seguimos bajando. Ya vamos bajando y ya vamos viendo que aparecen otras estructuras. Y ya aquí prácticamente viene a ser todo lo que es el ala el cuerpo del esfenoides y del etmoides que está más abajo. ¿Por qué? Porque encima de ello está la silla turca, que va a la hipófisis. ¿Ya? El cuarto ventrículo, que literal aquí ya se ve como si fuera una boquita. Aquí aún no se ven los ventrículos laterales porque están más arriba, ya estamos un poco más abajo. ¿Ya? Y esto es mucho más abajo. Aquí ya vean la diferencia. Vean la diferencia aquí de este oscuro negro, que es aire. Este es el negro del aire. ¿Ya? Y este negro. ¿Ya? Es completamente distinto. Este negro acá es aire, densidad aire, completamente negro. Bueno, y aquí ya por la imagen de lo que le quise recortar, prácticamente todo esto negro vendrían a ser ya los senos paranasales que serían completamente negros, que se terminó recortando. Y vemos algunas estructuras. Entonces, pero quiero que puedan diferenciar principalmente esto que puede ser lo más confuso. Densidad aire bien negro y aquí esto que es líquido, ya que es densidad líquido o densidad agua. Entonces, hasta aquí quedó todo claro. Yo sé que es medio que un repaso, pero yo sé que con todo esto que les he ido comentando, mostrándole, ahorita vamos a ver cómo saber una hemorragia o cómo saber un hematoma epidural, un hematoma subdural y todo lo demás, y van a poder diferenciar e incluso hasta con los edemas cerebrales. ¿Ya? Entonces, ya viendo todo eso, súper sencillo. ¿Y por qué yo les digo que la tomografía es más fácil que ver una radiografía de tórax? Porque en la tomografía todo lo que ves es gris, es el cerebro. ¿Ya? Y alguna que otra cosita que lo ves un poquito más oscuro, ya son los vasos sanguíneos. ¿Cómo? ¿Lo ves? Son los vasos sanguíneos o viene a ser el líquido cefalorraquídeo. En cambio, en el pulmón tenés que poder llegar a diferenciar, tenés que contar las costillas, tenés que contar las vértebras, tenés que ubicar la tráquea, tenés que ubicar el esófago, tenés que ver los vértices costofrénico, costodiafragmático, tenés que ver que las costillas no estén planas, que estén levemente curveadas, o sea, tenés que ver muchas estructuras. Y por ejemplo, en tórax, ya tengo una guía que he hecho que te doy el ABCDE de cómo ver una radiografía de tórax. Que eso no se preocupen, que lo vamos a llegar a ver con el curso completo. Entonces, lo esencial para tu rotación, ¿ya? ¿Qué es lo normal? Quiero que puedan ver. Entonces, aquí obviamente esta es una tomografía, ¿ya? Que está, digamos, completamente normal. Sí, está normal. Y aquí ven, ¿no? Todo lo gris ya viene a ser la grasita del cerebro, lo más oscurito viene a ser la circulación del líquido cefalorraquídeo, y en estos puntos es donde se concentra más el líquido cefalorraquídeo, pero no es completamente negro, es medio negrito con un poco de gris, digamos, ¿no? Entonces es el líquido cefalorraquídeo más concentrado. Y también estas áreas de acá vienen a ser los pequeños vasitos, todos estos son pequeños vasitos, ¿ya? Y esto bien blanco, que pueden ver, ya también es más, bueno, en realidad estos más blancos son los vasos más grandes, ¿no? Arteria cerebral media, arteria cerebral laterales, y esta es la posterior, ¿ya? Entonces, todo esto ustedes tienen que ver, ¿ya? Y esto que ven acá, ya vendrían a ser ya lo de la, que vendrían a ser como, ¿cómo se dice? Donde se va drenando todo lo que ingresa el líquido cefalorraquídeo. Ya, entonces nosotros vamos a ver ya también en una circulación cerebral, ya prácticamente va unido el drenaje del líquido cefalorraquídeo y va en conjunto la arteria o la vena. ¿Ya? Entonces vamos a pasar. Entonces, aquí, tres típicas imágenes súper características que vas a llegar a ver. Entonces ustedes ahora para evaluar siempre una tomografía,
antes de agarrar y decir, veo una masa blanca, así como esta, sugerente de qué les hace pensar. No me digan el diagnóstico, pero ¿qué es esa densidad tan blanca? ¿Densidad qué? ¿Qué puede ser? Hematoma, sangre, ¿no? Bien, muy bien. Sí, densidad líquido, la sangre es un líquido. ¿Ya? Entonces, ustedes acá, cuando vayan a evaluar ya algo que es patológico, van a tratar siempre de dividir su tomografía por la mitad. ¿Por qué les digo esto? Esperen, quiero por esperen, dificultades técnicas aquí. Puedes hablar, creo, William, Alfredo Suxo. ¿Habrán mandado algo? ¿Hipo? Pero ahora quiero hacer zoom, ya. Entonces, ustedes cuando van a evaluar una tomografía y ven algo que les llama la atención, van a ubicar que esta tomografía, la línea media, ¿ya? Quiero bajar esto igual. Esperen. Y ahora sí, creo que sí. Perdón. A ver, que esto de acá me tapa. Ya, ahí. Entonces ustedes siempre van a terminar, cuando agarren una tomografía, van a trazar una línea media. Esta es la mitad. De aquí, la mitad de acá es esta, y la mitad de esto es esto. Esta es la mitad. Entonces, ustedes partiendo esto por la mitad, van a agarrar y tienen que diferenciar ciertas estructuras sí o sí. ¿Cuáles van a ser estas estructuras? Se las voy a dibujar. Bueno, lo habíamos hecho con celeste, vamos a ir con celeste. Entonces, en estas estructuras, ustedes tienen que ver que aquí tienen que estar los ventrículos laterales, aquí hay un ventrículo lateral que digamos que está bien, pero está desplazado, y aquí no hay ventrículo lateral, aquí tiene que haber un ventrículo lateral, y aquí debería haber un ventrículo lateral. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vemos que al trazar esto por la mitad, vemos que esos ventrículos laterales no están en su lugar. Entonces, ¿por qué a esto se llama que es un desvío de la línea media? Ahora, ¿por qué hay un desvío de la línea media? Hay un desvío de la línea media, ya, por el simple hecho de que, hay un desvío de la línea media porque, por ejemplo, esto de acá, que es un hematoma epidural, ya que es que ha quedado por algún TEC, por algún golpe, es un trauma, que ese hematoma sí está por fuera, ya, o sea, de las meninges está en la capa más superficial de las meninges y está por la dura madre. Entonces, esa sangre está haciendo un mecanismo de compresión. Entonces, nosotros vemos que aquí en este caso, este hematoma epidural nos está desplazando a la línea media. Y miren por dónde está este ventrículo lateral. Está por acá, ¿ya? Y aquí, miren cómo viene este otro ventrículo lateral. Están cruzados, ¿ya? Aquí este hematoma es un hematoma subdural, que este ya es un poco más, no es tan superficial, no está en la dura madre, ya está entre la pía madre y la subaracnoides, ¿ya? Y la diferencia es súper característica. En los libros te dicen que el hematoma epidural ya es una imagen radiológica en tienda de campana, ya con una imagen bicóncava. La verdad que con el tema bicóncavo y biconvexo yo me confundo, pero me prefiero decir, como decía un profesor mío de imagenología, dice que esto parece una salteña. Así que decía el doctor, esto es una salteñosis. Entonces se lo paso ese dicho para que siga pasando a la otra generación. Y esta imagen de acá, ya, que viene a ser el hematoma subdural, se le dice que una imagen en media luna. Literal, parece una media luna, ¿no? Porque la media luna igual es así, parece una media luna. O como decía el doctor, es un plátano, es una platanosis, decía. Y esto de acá es una brutal hemorragia interna. Entonces,
volviendo con este tema de del desplazamiento de la línea media, vemos, uno, ya, que todo esto, miren por dónde está este ventrículo lateral, está por acá, cuando lo normal debería estar por esta zona. Aquí no hay el ventrículo lateral, más bien, miren por dónde está. Pero cualquiera diría, ¿por qué este contrae hacia el contralateral y el hematoma subdural contrae hacia él? Porque el hematoma subdural, tienen que entender, por la misma anatomía, si yo tengo, voy a agarrar la cartuchera de corteja, que este es el cerebro, ¿ya? Y yo tengo la sangre por fuera, estoy haciendo esto, netamente lógica. Obviamente voy a desplazar internamente todo contralateral. En cambio, este hematoma subdural es interno, entonces como que yo estoy acá adentro y yo empiezo a apretar internamente. Entonces yo al apretar voy a dispersar todo por dentro de cualquier manera. Entonces por eso vemos que aquí en el hematoma subdural, aquí hay un ventrículo lateral por acá, el otro ventrículo lateral está por aquí. ¿Y por qué? Porque hay sangre y aparte empieza a haber un edema, hay un cuadro inflamatorio, porque la sangre está inflamando el cerebro, es irritante, porque la sangre no puede estar libre en el cerebro. Va a producir un cuadro de irritabilidad al cerebro y van a empezar a llegar interleucinas proinflamatorias. ¿Cuál interleucina proinflamatoria? 1, 4, 6 y 8. Para todos los cuadros inflamatorios aparece interleucina 1, 4, 6 y 8. Entonces, todas las interleucinas que te vayan a preguntar, ¿cuáles interleucinas están en este cuadro inflamatorio? 1, 4, 6 y 8. Sencillo, hasta rima. Y en cambio, en este caso acá, ya que esta hemorragia interna, clarísimo, súper blanco, miren de blanco, esto es sangre y esto es sangre, súper blanco. Miren de blanco que es por el tema de la densidad líquido-sangre. Ya, entonces nosotros vemos que aquí hay el ventrículo lateral y miren por dónde está aquí este otro ventrículo lateral, lo ha desplazado hacia abajo. ¿Ya? Y aparte de eso, vemos que todo esto les voy a hacer con otro color ahora, no rojo, con naranja. Miren todo este edema. Todo esto que voy a encerrar con naranja es prácticamente el edema que está produciendo además. Todo este edema cerebral es súper dañino. Obviamente tu paciente va a llegar con un Glasgow súper bajo. Miren todo este edema. Obviamente tal vez no lo estoy dibujando súper a la par, ¿no? Ya, pero miren todo este edema. Pucha, este es súper, mucho más edema. ¿Ya? Casi todo. Aquí al menos hay un poco más de cerebro, digamos, ¿no? Pero acá es prácticamente este cerebro está nadando. Miren la diferencia de los colores. Y en este ni qué decir, digamos, ya prácticamente todo es más densidad agua que grasita del cerebro. Borrar todos los dibujos. Entonces, nos vamos familiarizando un poco más con el tema de la tomografía. Entonces, hasta aquí, no sé si hay preguntas. Esto sería prácticamente todo por la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Eh, Pueden habilitar sus micrófonos todos. Si quieren hacer preguntas, pueden. Doctor, buenas noches. Dígame. Lo más frecuente que se ve en las tomografías es lo que explicó ahorita, digamos, ¿no? Sí, Y son más que todo, digamos, los hematomas. sí, porque lo que Los más hem- vas a llegar a ver, uno son los TEC, y un TEC te va a llevar un hematoma epidural, un hematoma subdural. Y en cuadros de crisis hipertensivas o personas que padecen de migraña, no te va a llegar exactamente una imagen como esta, ¿no? Ya, va a reventarse algún vaso arterial o venoso y vas a ver sangre. Ya, ahora, un ejemplo. Doctor, ¿y qué voy a ver en una neurociticercosis? Vas a ver miles de puntitos negros, así blancos como estos, neurociticercosis. Doctor, ¿qué voy a hacer si veo, no sé, un tumor? Vas a ver una bola blanca enorme. Y, o sea, en esas imágenes, vos la vas a agarrar y la vas a ver y vas a decir, ya, esto es un tumor. O sea,
Y aparte, lo vas a ver que el paciente está ya en servicio de neurocirugía porque vos no vas a ser la neurocirujana ni el neurólogo que lo va a valorar el paciente. No lo vas a hacer. Ya, pero vos como interno, hasta incluso en tu misma provincia, en tu segundo nivel, te va a llegar el paciente, doctor, mira, el otro día se cayó mi esposo y le hicimos una rifa solidaria y un amigo doctor le hizo la tomografía y me dijo que lo lleve esto a un médico y te lo va a llevar y te va a dar esto y vos vas a decir, ¿qué será esto? Hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea. Esto es lo que vas a ver siempre. Y obviamente otras cuestiones, por ejemplo, en una crisis hipertensiva, vas a ver si hay sangrado, vas a ver algo extremadamente blanco como esto. O un paciente con deshidratación, una hipernatremia, una hiponatremia, vas a ver el edema. Vas a ver el edema cerebral y el edema cerebral vas a verlo como esto, como todo esto que le fui dibujando. Eh, ¿Puedo volver a demostrar lo que es el hematoma? Sí, por Sí. favor. Ya, a ver, estoy leyendo. ¿Puedo volver a dibujar cuál es el cerebro? Claro, claro, claro. Ya, a ver, voy a poner modo extremadamente super Picasso. Doctor, ¿hay calcificaciones normales? Hay calcificaciones que son normales. Por ejemplo, en estas imágenes no hay, pero vos vas a ver siempre una calcificación que es súper normal, que la vas a ver sobre todo en los pacientes de la tercera edad. Vas a ver ahí un puntito blanco. Es una calcificación súper normal, que es la glándula pituitaria. Ya, voy a volver a hacer zoom. Vamos a empezar con este de acá. Ya saben, yo les voy a dibujar lo que viene a ser la sangre con el rojo. Todo esto blanco es el hematoma epidural. Ya, todo esto blanco es el hematoma epidural. Ya, esto y aparte otra línea que les voy a hacer. Quiero que ustedes se familiaricen con cómo se ve esto. Escucha, no era este color. Cómo se desplaza la línea media. Ustedes van a agarrar su teléfono, su dedo, lo van a poner así en la tomografía y van a decir, ok, esto está desplazando la línea media. Entonces, miren cómo esto desplaza la línea media. Ahora, ¿qué vendría a ser lo que vos tendrías que buscar normalmente? Los ventrículos, esto está de nuevo con raya, quiero el marcador. Vos vas a tener que agarrar y buscar el ventrículo lateral que debería, pero no tiene esa forma. El ventrículo lateral que tiene esta forma, tienen así, dependiendo a qué altura lo ves. Y así lo ves más abajo, lo vas a llegar a ver al revés, como aquí debería estar porque es una imagen más de abajo. Aquí deberías vos verlo, lo que les había dicho, la carita del chino, ¿ya? La carita del chino, ¿ya? Y aquí la boquita, ahí. Y aquí la boquita, pero no lo ves. Esta imagen vos la deberías ver como lo habíamos visto acá atrás. La carita del chino, exactamente es al mismo nivel. Eh, eh. Aquí, miren la carita del chino, acuérdense de esta carita, ¿ya? Ventrículos laterales, ¿ya? El inicio de los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo ahí, ¿ya? En cambio acá, ahí no, más acá, uno más. En cambio aquí, miren cómo está. No está la carita del chinito. Van a disculpar ahí mi referencia. No está la carita del chinito. ¿Dónde está? Nosotros debería estar así, como está en ese dibujo, pero no lo está. ¿Cómo lo tenemos en realidad? Lo voy a supraponer la imagen con otro color, con verde lo voy a poner como está aquí. Miren, aquí está el ventrículo lateral, aquí hay uno y aquí está el otro. Y para empezar, este es más grande que este. Ya, el tercer ventrículo está aquí. Ya, está acá, miren. Y el cuarto ventrículo parece que es esto. Miren cómo está desplazado. ¿Ya? Y obviamente el tercer ventrículo aquí se lo ve más grande porque hay edema, está inflamado. Y aquí el tercer ventrículo lo voy a ir borrando para que no se chipen. Voy a borrar lo que vendría a ser lo normal. Ahí. Ya, miren. Color.
Miren acá, aquí está el tercer ventrículo. Los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Miren cómo está desplazado. Todo esto debería ir rectito, ¿ya? Pero no está recto. Entonces vemos que todo esto está desplazado, ¿ok? Entonces nosotros vemos que esto está desplazado y esto oscuro vendría a ser lo que vendría a estar el líquido cefalorraquídeo y todo lo demás, pero todo esto que voy a pintar ahora de color amarillo va a venir a ser el edema. El edema. Todo esto que va a estar así amarillo es el edema. Bien, aquí se ve súper bien un vaso sanguíneo y ese trazado ahí atrás. Todo esto que estoy pintando de color amarillo prácticamente es como está de inflamado y está llenándose de líquido, que es un edema. Está edematizándose. Obviamente tendría que dibujarlo todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Todo esto está completamente edematizado. Y acá arriba ni qué decir. Doc, ¿será porque hay alguna alteración, desequilibrio con el sodio? No Ahora te que has escucho, ¿puedes evaluado. hablar un poco más fuerte? Le consultaba si ese edema puede deberse a alguna alteración en cuestión al sodio. Va a estar alterado el sodio, pero no va a ser porque el paciente está deshidratado o está sobrehidratado. Este edema es porque hay un cuadro inflamatorio irritativo que es esto. Esto de acá, esto de aquí, todo esto rojo que te he puesto acá, esta salteñosis, esta sangre está irritando todo el parénquima cerebral. ¿Ya? Esa sangre está irritando todo el parénquima cerebral. ¿Por qué? Porque la sangre no debe estar libre en el cerebro, tiene que estar dentro del vaso sanguíneo. Si vos pasás la sangre libre, la sangre tiene una montonera de componentes, tiene hormonas, tiene químicos, tiene electrolitos, todo eso que debería estar dentro del vaso sanguíneo. Y al estar expuesta con todo el cerebro, va a inflamar, va a edematizarse. Es como un ejemplo. Cuando vos vas y estás haciendo deporte y vas y te lesionas o estás haciendo fútbol y te meten un tremendo porrazo en la canilla, va a quedar tu canilla inflamada, va a estar hinchada por el golpe, no va a estar hinchada porque se te salió el líquido de la canilla, digamos, ¿no? Y tenés un edema exactamente ahí súper focalizado. Lo mismo, aquí hay un golpe que ha habido, había un golpe, ha habido un trauma, y esa sangre, ese golpe ha irritado todo el cerebro y por eso hay edema. Aquí igual, todo esto de acá es sangre, ha irritado y hay edema. Aquí esta sangre igual ha irritado y hay edema. Es un cuadro inflamatorio. Doc, ¿y cómo Gracias. reconozco una calcificación fisiológica, una patológica? Vas a reconocer porque prácticamente por cuestiones de la edad. En la edad vas a ver esa calcificación que es fisiológica ya en personas partir arriba de los 45 años y vas a ver en todo, no necesariamente 45 años, ¿no? Pero por encima de 45 años, si vos ves aquí una calcificación, es eso, es fisiológico. Ahora, si vos agarrás y ves calcificaciones así por todas partes, como te estoy dibujando acá, ya pensás en una neurocisticercosis. Si vos ves calcificación así por todas partes, es una neurocisticercosis, ¿ya? Ahora, si vos llegás a ver, no calcificaciones, pero si vos llegás a ver, ay, espera, voy a borrar todo esto, que también es otra cuestión de los artefactos, y ya con esto terminamos, borrar todos los dibujos, vos vas a llegar a ver una tomografía y vos ves que hay puntos blancos hasta por fuera del tomógrafo, o sea, así, aquí por el hueso, que lo ves que están por acá. ¿Ya? ¿Y cómo vas a saber que eso no es una neurocisticercosis? Porque no haber neurocisticercosis en el hueso. Estos son perdigones de una bala, de un escopetazo que ha debido recibir el paciente. Doc, una última pregunta, por favor. Dígame, ¿Cómo puedo diferenciar si es un evento agudo o ya crónico? agudo porque para empezar, si es un TEC, te van a decir se accidentó ese rato. ¿Ya? Si es un evento crónico, te van a decir que se cayó hace 8 días atrás. En un TEC, así de sencillo. Ahora, en una hemorragia, ¿ya? Vos vas a agarrar y lo vas a hallar a diferenciar por este cuadro de acá.
que la sangre cuando es algo agudo, la sangre se va a ver súper brillante. Pero ya es cuando es un cuadro crónico, la vas a ver un poquito más oscuro. Esto igual lo vas a ver un poco más oscuro, no lo vas a ver tan claro. Estos aquí son cuadros agudos, porque esta sangre la ves clarito, la ves brillante. ¿Ya? Y cuando vos la vas viendo, que tal vez está un poco más oscura, ¿ya? Lo vas viendo que está un poco más oscuro, pero que aún se diferencia con el resto, voy a decir, ya, este hematoma epidural es viejo, ¿ya? Es viejo. Es un hematoma epidural, el paciente se ha ido a caer hace varios meses atrás y puede ser que te llegue con dos hematomas. Aquí uno nuevito, o mejor dicho, este es nuevito, pero vos aquí agarrás y ves la tomografía y tiene acá otro. Y voy a decir, pucha, aquí el paciente ha tenido un hematoma subdural y le vas a preguntar, ¿se ha caído? Ay, sí, el otro día me caí del árbol. ¿Cuándo es el otro día? A comienzo del año. Ya estás en junio, hace 6 meses se cayó del árbol y el paciente tiene ahí su hematoma subdural que fue subclínico, que no tuvo problema, capaz le dolía mucho la cabeza, se echó y la gente del campo es cuerudísima. Entonces, más o menos así por los colores vas a diferenciar. Doctor, una pregunta. Si mi paciente tiene una ateroesclerosis, las arterias cerebrales serían... No, no, no. Nunca vas a considerar una arteriosclerosis como algo benigno. Una arteriosclerosis, arterias cerebrales, este, para empezar en tomografía, creo que va a ser muy difícil que lo vayas a poder reconocer. Eso ya se ve a no ser que pidas una arteriografía cerebral, digamos, ¿no? Ya, pero así una tomografía cerebral como tal no lo vas a llegar a ver. La arteriosclerosis lo vas a ver en una arteriografía. Y así como se pide la coronariografía, hay la arteriografía de vasos cerebrales, puedes pedir con contraste, y vas a ver que el lumen va a ir reduciéndose, se va a ir reducido y nunca lo vas a considerar benigno. Más bien eso hay que hacer tratamiento, sea orfilina, sea nifedipino, ¿para qué? Para poder eso dilatarlo, poder dilatar, expandir un poco más el músculo. Especialmente la orfilina se utiliza para el tema de los vasos cerebrales. Entonces, o el nimodipino también, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Pero en cuestiones básicas, para que te quede, nunca lo vas a considerar como algo benigno, una arteriosclerosis. Una aterosclerosis nunca lo vas a considerar benigno. Ya siempre te va a producir clínica. Puede ser que ese rato es subclínico, es asintomático, pero en algún momento puede producir una sintomatología. Igual si vos ves que es un paciente que tiene una aterosclerosis en cualquier parte, en arterias coronarias, en vasos de la carótida interna, ahí vos vas a ver que el paciente con razón puede ser que haya tenido un cuadro, un ACV isquémico, vamos, ¿no? Entonces vos ya, por ejemplo, es otro tema, y ya para hablar de ACV, hablas de ACV isquémico, hemorrágico y ves las causas. Si es cardioembólico, tromboembólico, son las causas, vamos, ¿no? Porque un cuadro de estos, sobre todo el isquémico, se clasifica en, en tromboembólico y cardioembólico. Tromboembólico es que algún vasito por ahí se fue y se obstruyó y produjo una disminución del flujo sanguíneo, produjo isquemia y la isquemia el edema. ¿Ya? Y bueno, eso en un tema igual de ACV isquémico lo podría hablar. Es más, en el material que les voy a revelar el día de mañana, dentro de uno de los temas es ACV isquémico, ACV hemorrágico. ¿Por qué? Porque esos temas son extremadamente largos, porque se tiene que hablar de ateleplasa, de enoxaparina, de anticoagulantes, se tiene que hablar de mucho. Doctor, ¿cuáles serían las contraindicaciones en pacientes con derrame cerebral por cuenta de TEC? Ya no vas a utilizar ni idea aspirina, ya, o sea, si está sangrando no vas a utilizar aspirina, no vas a utilizar enoxaparina, ¿por qué? Porque si es un paciente añoso, puede ser que ya está tomando aspirina porque puede tener antecedentes de infarto agudo de miocardio, de un tromboembolismo pulmonar, de una TBP, tenés que retirarle completamente la enoxaparina, ya, tenés que retirar la enoxaparina completamente, ya, igual en un TEC, principalmente eso, evitar todo el tema pues de un antiagregante plaquetario, digamos, ¿no? O un fibrinolítico, porque en el TEC hay una lesión que puede estar teniendo un sangrado interno, ¿ya? Y obviamente ese sangrado interno se va a detener por el tema de la misma hemostasia que tu organismo va a producir, y si vos vas y das un medicamento para hacer todo lo contrario, obviamente va a sangrar mucho más. Entonces, mira,
Se puede llegar a utilizar el diazepam, pero lo ideal en un cuadro de un TEC, lo que se hace es que tenés que utilizar fenitoína. Se utilizan anticonvulsivantes. Ya, de manera específica, utilizar fenitoína, puedes utilizar ácido valproico, puedes ir a utilizar levetiracetam, o sea, todos esos otros medicamentos, diazepam, podés usarlo, pero no es lo adecuado, no es la opción, en realidad no es opción. ¿Por qué? Porque el diazepam te puede llegar a bajar o alterar el centro de la respiración. Tenés que recordar que un paciente con un TEC, a diferencia de un paciente con una epilepsia, el paciente epiléptico no tiene lesión a nivel de como tal del cerebro, del tronco o del tronco a nivel del tronco donde están los centros, los receptores del centro de la respiración. Entonces no va a llegar a bajarte la saturación. En cambio, un paciente con un TEC que te va a llegar obviamente con una alteración del Glasgow, ya con un Glasgow alterado o que ya tenga un Glasgow por debajo de 8, un Glasgow debajo de 8 se tiene que entubar. Y si vos le pusiste diazepam y está bajando la saturación y le pusiste diazepam, de paso el paciente va a bajar mucho más la saturación, entonces no se utilizaría diazepam. ¿Ya? Entonces, bueno, doctores, voy a dejar de compartir, se las voy a pasar